Yo también creo que es muy importante, porque también la ley CELA lo que decide es que se puede pasar cada vez con más suspensos. ¿Por qué? Pues porque la idea de los socialistas es que la instrucción, es decir, la transmisión de conocimientos de unas generaciones a otras, que ha caracterizado a la civilización occidental desde hace muchos siglos, eso no les interesa. ¿Qué interesa de la educación? Pues el adoctrinamiento. Esa es la desgracia. Y yo, como ministra de Educación, cometí el mayor error de mi larguísima carrera política. Y lo quiero decir aquí. En la ley vigente entonces, que era la LOCSE, en el artículo 4 decía: los gobiernos, por decreto, establecerán las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles deben conocer, cualquiera que sea el lugar del territorio donde residan. Entonces, el gobierno por decreto. Yo formaba parte de un gobierno en minoría, pero los decretos, no los decretos leyes de los que abusa Zapatero después de haber acusado a Rajoy de usar demasiado. No, un real decreto es lo que decía la ley, que tenía que establecer las enseñanzas mínimas. Cuando encargamos a la Fundación Ortega que haga el programa de enseñanzas mínimas en todas las humanidades, historia, geografía, bueno, también en las lenguas clásicas, por supuesto, filosofía, todo lo que era humanidades, hacen un proyecto de real decreto de enseñanzas mínimas comunes, porque la ley decía también que las comunidades que tenían lengua propia establecerían ellas el 45% y el gobierno solo el 55%, y las que no tenían lengua propia el 65%. Bueno, pues cuando ya todo eso estaba hecho y había habido un almuerzo de expresidentes de gobierno en Moncloa, que Aznar invitó, entonces vivían a Calvo Sotelo, a Suárez y a Felipe González, y todos acordaron que era una vergüenza, lo había dicho Felipe González en una revista, que los niños españoles no supieran quién era Felipe II y que había que mejorar la educación. Bueno, pues cuando también lo habíamos pactado con el PSOE, aparece una proposición no de ley de la minoría catalana, se llamaba entonces, que sigue siendo minoría, diciendo que la ministra de Educación retire el proyecto de Real Decreto. Y va el Partido Socialista y lo vota. Y por supuesto el Partido Comunista y lo vota. Y todos los demás y lo votan. Y entonces a mí... Y la ministra la votaron. Me pareció que la ministra no podía estar en una monarquía parlamentaria en contra del Parlamento. Y yo lo retiré y comencé de nuevo unas negociaciones con los consejeros. Pues fue un error, porque ya me lo dijo Eugenio Nassarre entonces, en Francia no se hubiera admitido esa proposición. Si usted no quiere que la ministra haga un decreto al que le obliga la ley o que le permite hacer la ley, que cambie la ley, esa mayoría, que la hubieran cambiado, la LOCSE que la habían hecho ellos. Pues no, yo me equivoqué y lo reconozco.